Hola, ¿cómo están? Felicidades, porque si estás viendo este video es porque llegaste al nivel 6 de psicobioenergética, que es el primer nivel de la formación de psicología espiritual. Así que felicidades, porque esto tiene que ver también con tu compromiso, con esto que hemos visto en los módulos anteriores. Voy a entrar a compartir pantalla porque la clase del día de hoy es muy interesante. Tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la integración cuerpo, mente y espíritu, tiene que ver con la coherencia en esta integración y en este compartir. Aquí estamos en el módulo 6. Yo me voy a hacer chiquita porque si no en algún momento tapo algo y no quiero que se pierdan de nada. A ver, bueno, ahí me van a ver chiquitita. Bueno, estamos en el módulo 6, como les dije, de psicología espiritual, bioenergética integral, el nivel 1. En este módulo vemos esto, vamos a explorar estas conexiones, estas interacciones entre el cerebro consciente y el cuerpo, y cómo forman una unidad inseparable, y cómo este cuerpo se expande también a mi sistema familiar, al medio ambiente, ¿no? Esto es lo que se llama tener que tus decisiones, tus acciones, tu manera de pensar sea ecológica. La coherencia entre los niveles de funcionamiento es esencial para la supervivencia y para que nos podamos adaptar a este entorno, para que nos podamos adaptar a este clan. Así vamos a destacar la importancia del espíritu, del cuerpo, de la mente y de todos estos lazos emocionales, sociales, afectivos, en regulación del comportamiento, ¿no? que queramos tener. Para partir, les quiero presentar a este señor. Este es un obrero de Estados Unidos de 1848 que se llama Phineas Gay, que sobrevivió por milagro. Y, y este señor también lo ama la neurociencia, ¿no? Porque gracias a este accidente, que fue una explosión que hizo saltar una barra que le atravesó, ven ahí al costado, esa es una barra que entró desde abajo hacia arriba en forma vertical. Perdió masa encefálica y empezó a consultar porque su comportamiento antes del accidente era uno y después fue otro. Se dice que era una persona muy educada, muy tímida, muy comprometido, muy cumplidor, muy cortés, pero después del accidente fue completamente opuesto, irreverente, mentiroso, impaciente, grosero, muy desagradable. Entonces, como le estaba yendo mal, él empezó a consultar. Phineas Gay fue uno de los primeros que se estudiaron, ¿no? De los primeros casos que se estudiaron en el siglo XIX. Porque después, gracias a este accidente, después de que se le empezó a estudiar, empezaron a replantearse esta existencia humana, ¿no? La personalidad, que la ciencia lo tenía como algo como abstracto, no físico, pero este caso demostraba completamente lo opuesto. Es decir, el cerebro sí tenía correlación con lo físico. Y comenzó este debate mente-cuerpo para explicar la conciencia, las creencias y las emociones, cosa que si hubiesen confiado en las ciencias antiguas, esto ya estaba escrito y ya estaba dicho. Vamos a ir viendo por qué. Así, gracias a este señor y a este accidente y a estos cambios que tuvo él, empezó el localizacionismo. En el siglo XIX nació la neurociencia cognitiva y se empezó a dividir el cerebro por partes para saber dónde estaba la ira, dónde estaba la, el ser extrovertido, dónde estaba la felicidad, dónde estaba la memoria, dónde estaba el enojo, en qué parte del cerebro se localizaba cada sentir. Gracias a esto, obviamente que tuvimos grandes descubrimientos, en realidad grandes confirmaciones, porque en los Vedas, en la Ayurveda, esto ya se hablaba de que, por ejemplo, habían dos hemisferios en nuestro cerebro.
un hemisferio izquierdo que está encargado de todo lo auditivo, de lo lineal, de la expresión oral, todo el lenguaje, el abstracto, lo simbólico, la asociación, y el hemisferio derecho que tiene que ver con lo intuitivo, con lo concreto, con lo no verbal, con el no tiempo, con las emociones, con los sentimientos, con la creatividad, ¿no? Eso fue una gran confirmación para el mundo científico. Pero esto era algo limitado. Empezaron a ver dónde estaba el pensamiento, los movimientos finos, el tacto, el cuerpo, las partes del habla, del equilibrio. Por ejemplo, yo tengo un caso muy personal. Mi madre en época de pandemia tuvo un accidente cerebrovascular en donde ella le fue dañada el lóbulo izquierdo, parte del lóbulo izquierdo. Ahí tuvo el microaccidente. Por lo tanto, tuvo dañado el habla, no podía mover su lado derecho, ni la pierna ni el brazo. Parte de los órganos del lado derecho también estaban paralizados. De hecho, la mitad del esófago estaba paralizado y así. Le costaba hacer asociación. Gracias a la pandemia yo me quedé encerrada con ella, por lo tanto tenía trabajo de rehabilitación 24/7, todos los días, a cualquier hora. Y empezó a sumarle a su memoria aprendizajes nuevos, porque tuvimos que enseñarle a usar la mano izquierda, a pararse, a sentarse, a volver a caminar, a lavarse los dientes con la mano izquierda, a cepillarse su pelo. Fue sumando. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al descubrimiento del 2000, que descubren que hay plasticidad en nuestro cerebro. Se llama plasticidad sináptica, que alude a que el sistema nervioso crea nuevas conexiones sinápticas, tanto en los casos de aprendizaje como en las de lesión, lo que pasó con mi madre, ¿no? En donde grupos de neuronas tienen la posibilidad de regenerar y de generar nuevas conexiones con el fin de soportar un aprendizaje o suplir la función afectada por la lesión. Esta es una neurona, entonces empezaron a sentir que las neuronas no funcionaban de manera aislada, las neuronas tenían que compartir, interaccionar, asociarse con otras, transmitir, comunicarse con otras. De hecho, la vida de una neurona no es en soledad. El otro día justo escuchaba a una neurocientífica que contaba que ella escuchaba un sonido cada vez que aislaba una neurona, una cosa como que se moría, se aislaba inmediatamente cuando tú la separabas del resto. Es como dejaba de nutrirse, por lo tanto ya moría. Esto se descubrió en el 2000. Entonces pasamos de dividir esto, que era muy reduccionista, esto de dividir el cerebro por partes, que nos sirvió, sí, para confirmar cosas como que hay una parte del cerebro que se encarga de la memoria, pero en el año 2000 descubrimos que trabajan en conjunto. Entonces, ya al ver lo que trabajan en red, se entendió que si bien hay una parte importante del cerebro que se encarga de memorizar, pero gracias a la interacción, a la comunicación, al compartir con otras zonas del cuerpo y del mismo cerebro, realmente ahí es cuando se logra la memoria. Pasamos a ver todo en red y esto ya hablaban los Vedas. Esto no era nuevo, incluso para los Vedas, porque los Vedas ya hablaban de esto, cuerpo, mente, espíritu, este compartir de información, ¿no? Luego en el 2017 se hace otro gran descubrimiento que en realidad volvemos a lo mismo, le llamamos descubrimiento, pero lo cierto es que otra gran confirmación de la filosofía antigua, en donde dice que el cerebro no es el único órgano importante, sino todos. Ya yo estudié medicina china, ayurvédica, y en todos aprendemos que está esta comunicación entre órganos y que un órgano se encarga de algo, pero sin la ayuda del otro no funciona.
Por ejemplo, se ha descubierto que el cerebro y el corazón tienen una comunicación súper importante, sobre todo cuando se trata de ir a la contemplación. Pero también se ha descubierto que la felicidad y los intestinos también tienen que ver, o los músculos de la cara, ¿no? Cuerpo y órgano, esto se descubrió en el 2017. El cerebro no era el único órgano involucrado en la conciencia. Había que considerar al cuerpo en su totalidad. Hay un libro muy bueno que se llama La biología de la mente, del doctor Alan Jasanoff. Él es profesor de ingeniería biológica, estudia el cerebro, las ciencias cognitivas, está en Massachusetts, creo. Él explica en un libro que trata de esto, de la mística cerebral, le llama él, así le llama a esta comunicación entre órganos, ¿no? Y que tenemos neuronas en el cerebro, pero tenemos neuronas también en el corazón, en los intestinos, y que además esta dicotomía entre el cerebro y el cuerpo no dice más que ignorar las influencias que tiene una con la otra, que la psicología, la biología, no deberían ser ciencias separadas, la filosofía, porque ahí descubrió que también hay sustancias químicas en la sangre y hay bacterias que también ayudan en este compartir, en esta comunicación, ¿no? En los Vedas hablamos de que esto ya lo hablaban y como en una estructura psíquica. Esta es la estructura psíquica de la que hablan los Vedas, que parece muy simple, pero involucra todo lo que ya hemos visto. Todos estos años de estudios del siglo XIX, del 2000, del 2017, se lo hubiesen adelantado si se hubiesen puesto a estudiar, por ejemplo, los Vedas. Los Vedas hablan de que la estructura psíquica se basa en la mente que tiene una función de integración de información de los demás sentidos y que además sus funciones específicas son pensar, sentir y desear. Parece no nuevo, porque se acuerdan que Descartes ya había dicho esto, pero Descartes también había dicho, buscando el alma, cuando abrió el corazón y diseccionó un cuerpo y sacó el corazón, vio que estaba dividido en dos, entonces dijo, no, en un órgano partido no puede estar el alma, entonces ahí ya lo desechó, esa idea. Pero hay que entender que son las esferas cognitivas, que son afectivas y tienen que ver con la voluntad también. Estas esferas son muy importantes, porque para operar en el mundo material siguen siendo estudiadas, de hecho, hoy día por la psicología, ¿no? En el Bhagavad Gita ya se hablaba de esto, se decía que la mente puede ser un instrumento muy útil o volverse tu enemigo, según la disposición que le des el foco. Para aquel que ha conquistado la mente, que está, a ver, ¿cómo era? Para aquel que ha conquistado la mente, esta es la mejor de los amigos, pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. El capítulo 6, el texto 6 del Bhagavad Gita, búsquenlo. Bueno, ¿qué dicen los Vedas? Que los sentidos dan información a nuestro ser, hacia adentro, al interior, pero también devuelven información al mundo. La mente toma esta información, que es la parte más burda, junto con el ego, y luego para llegar al ser tienen que atravesar Buddhi, que es este puente que es la inteligencia, o sea, se traduce como inteligencia, pero también es donde tenemos la capacidad de discernir. Esto lo vamos a ver más a profundidad en el módulo que viene, así que aquí no se me hagan agua, solo tengan en cuenta que esto ya se los traje para que vean que ya estaba escrito y hablado desde mucho antes de que surgieran estas nuevas ciencias, ¿no? Bueno, volvamos a los cambios físicos. Los cambios físicos en el cuerpo lo producen las emociones. ¿Y qué sale de esto? ¿Qué reacción provoca? Una acción.
quien más ha estudiado esto de las emociones en el aprendizaje o en la conducta se llama Daniel Kahneman, también tiene un libro muy bueno. Ocurre un hecho, no una situación. Tenemos que saber discernir, ¿realmente ocurrió el hecho o es idea mía? A mí me parece que no me quiere. No, te lo dijo un hecho. Ocurre un hecho, eso que pasó. De ahí vemos qué es lo que podemos controlar de esto, porque eso es lo que vamos a querer cambiar. Tenemos que ver cómo lo interpretamos. Ahí surge inmediatamente un pensamiento, un juicio. Ocurre un hecho, yo lo veo, entra esta información por los sentidos y le doy una interpretación. Surge el pensamiento, el juicio, en base a que a las creencias que yo ya traigo, aprendidas o heredadas. Puede ser racional o irracional, puede venir desde el miedo o desde el amor, desde la certeza o desde la incertidumbre, pero están ahí guardadas dentro de mí. ¿De esto qué surge? Una emoción, un sentimiento, que en los Vedas le llamamos rasa, también es sabor, son los líquidos en el cuerpo, es agua. Nuestro cuerpo tiene un 70%, el mundo tiene un 70% de agua. Es que siento la reacción, y de esa reacción que baja al cuerpo en forma de químicos, de sustancias, ¿no? De hormonas, sale una reacción. Esa acción, si la mantengo en el tiempo, se transforma en una conducta. Si sale una emoción, si la mantengo en el tiempo, se transforma en un estado de ánimo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es muy importante. Entonces tenemos que ver que al igual que las neuronas se comunicaban con otras para poder mantener esta simbiosis, esta homeostasia en el cuerpo, nosotros los sentidos nos ayudan a dar información hacia afuera y a tomar información. Por lo tanto, somos cuerpo, mente, espíritu, pero también somos el medio que habito, el sistema en el que estoy incluido, porque traigo un ADN, porque traigo herencia. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver muy bien y con mucho cuidado en el próximo módulo. Todo en coherencia, interactuando, compartiendo, comunicándose con el medio. Es lo que mantiene la salud mental y física. Tenemos que entender bien qué es una emoción y qué es un sentimiento, porque una emoción más una toma de decisión me da un sentimiento. Porque una emoción es una reacción afectiva a un estímulo. Así, surge rápido, es espontáneo, es de corta duración, es intensa, ¿no? Y el sentimiento es el resultado de la toma de conciencia de cómo nos sentimos, de las sensaciones que tuvimos o que experimentamos. Y en base a la experiencia yo armo ese sentimiento. Ah, pero es que me fue infiel, ya le tengo desconfianza. Me fue infiel una vez, me enojé, pero después lo perdoné, se me pasó y no lo volvió a hacer, no volvió a ocurrir nada en mí. ¿Cuáles son las diferencias? Que la emoción es innata, espontánea, intensa, pertenece al sistema límbico, que lo vamos a ver enseguida. Desde afuera se ve, se nota, es observable por un otro. Es de corta duración, es la acción misma que salió espontáneamente y surge en el cuerpo. El sentimiento requiere de conciencia, no viene con nosotros desde fábrica, nace lento y progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se va gestando con nuestras experiencias. Pertenece al sistema racional, no se nota externamente, yo lo puedo cubrir, tapar, si no lo digo, tal vez ni se enteren. Es de larga duración, es el resultado de la acción, no es la acción misma, y se mantiene en la mente. ¿Sí? Es muy importante saber estas diferencias porque se ha estudiado mucho acerca de las emociones, porque las emociones mueven químicos en el cuerpo. Recuerden que en los Vedas lo llamamos rasa, sabor, que también es agua. Se han hecho estudios con
con las emociones y le han dado colores. Si se fijan, son los mismos colores que de los chakras. Entonces seguimos yendo hacia atrás para confirmar lo que nos está mostrando la ciencia hoy. Se hizo toda una investigación, yo se las puse ahí en el módulo los detalles, y vieron en qué parte se sitúa cada emoción. Y a esto también inclusive hay todo un mapa que da porcentajes también a cada emoción. Las emociones que están más hacia arriba, hacia la cabeza, van hacia una toma de conciencia y tienen que ver más con el amor, y hacia abajo con el miedo. Y si estudiamos, que lo vamos a hacer, los chakras en detalle, vamos a ver y entender todo esto, pero a precisión, inclusive llevando cada parte, cada chakra que provoca ciertas emociones, con ciertos órganos también. Vamos a ver la vinculación. Seguimos con estas palabras de comunicación, del compartir, de la interacción, ¿no? Esto ya en los Vedas es muy importante. Ahora les presento a Paul MacLean. Él es un médico que centró mucho estudio en la neurociencia y se dedicó mucho a la psicología y a la psiquiatría. Él empezó a desarrollar su teoría inspirada en los textos de un neurocientífico de Papes y propuso que el sistema límbico es el centro de las emociones. Él dividió el cerebro, de hecho, en tres partes: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. Se los presento acá, para que lo vamos a ir desglosando muy despacio, para que no se abatate. Tenemos separado, ¿no? En el cuerpo actúo, en la cabeza pienso, siento y decido, y baja toda la información como químicos al cuerpo y actúo. ¿Está claro? Sí. ¿En qué parte del cerebro pienso? En el neocórtex, que fue digamos, en este tema de la evolución, se supone que es más reciente el neocórtex. El límbico es la parte media del cerebro que trata más las emociones, y el reptiliano es la parte del tronco del cerebro, que es donde tomo las decisiones. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es esta zona baja que ven aquí, a ver, acá, que lo estoy tapando con este cuerpito, pero ahí está el tronco cerebral. Ahí están los ciclos de atención, el sueño y la actividad física. El cerebro reptiliano, según la psicología, es aquella zona en la que se controlan todos los niveles de energía de nuestro cuerpo: el hambre, la temperatura del cuerpo, busca el equilibrio, ¿no? También es conocido como el lugar donde se provoca la homeostasis, que es ese estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo. Por eso ahí tenemos glándulas que segregan hormonas que van bajando por nuestro cuerpo y dando otras órdenes. Recuerden que a esta altura también tenemos tiroides, que también regula todo en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos todo lo necesario para sobrevivir, ¿no? Para funcionar de forma adecuada. Esto estaría como con los chakras más bajos conectada. Acá se provoca o tiene que ver con lo innato, con lo instintivo, con los patrones de comportamiento, con eso que no requiere aprendizaje, porque estamos acá en el presente y resolvemos de acuerdo a nuestra experiencia. Viene con nosotros desde el nacimiento. Estos comportamientos están enraizados en la biología del organismo. Por eso tiene que ver con la supervivencia, con la reproducción. Los instintos incluyen la necesidad de alimentarnos, tiene que ver con el miedo, damos esta respuesta de huida, o nos paralizamos, o respondemos.
porque cuando estamos en peligro no nos detenemos a reflexionar, no nos vamos al neocórtex. Actuamos directamente al reptiliano, se nos está quemando la casa, no nos ponemos a preguntar o investigar de dónde vino el fuego. Queremos salir de ahí, escaparnos, saltar por la ventana, pero no preguntarnos, empezar a investigar. Hay que salir rápido, ¿no? Esta es la parte del cerebro que utilizamos en casos de emergencia. Después aquí vemos en la parte media, bueno, este es el reptiliano, ¿no? Lo que les acabo de decir, aquí es donde por eso decido, dice ahí, decido escapar. Acá tenemos la parte media o el cerebro límbico. Esta zona se dice, según MacLean, que apareció con los primeros mamíferos y se fue desarrollando por encima de lo que hemos definido anteriormente como el cerebro reptiliano, ¿no? Pero están muy a la par, es como en el mar, tú no sabes dónde empieza el agua y dónde termina la tierra, porque no se entrelazan, se entremezclan, dónde empieza, del lado de allá, del lado de acá, no se sabe. Es como cuando vas pintando con degradé, ¿no? El cerebro límbico está considerado el centro de las emociones, nuestro sistema nervioso emocional, y se encarga de producir, de generar toda esta emoción en nuestro sistema nervioso. Es importante que sepamos que esta zona tiene una función de adaptación. Recuerdan que vimos recién que en esta zona tenemos la supervivencia, acá tenemos la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos? Ya, porque sobrevivimos, tenemos que adaptarnos. Ahí producimos respuestas, pero respuestas desde la emoción, respuestas emocionales. Ahí generamos un aprendizaje muy importante a nivel de experiencias que vamos guardando y conservando. Ahí también está nuestro sistema de memoria, ahí está eso que nos mueve, la motivación, la activación, la atención. Suelen funcionar de una manera más productiva cuando se ven influenciados por las emociones, ¿no? La relación entre el cerebro emocional y este cerebro límbico es que el límbico está constituido por 6 elementos, que es el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal, me falta uno, y el hipocampo. Ahí coincidimos con lo que hoy se define como el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico, al igual que el cerebro emocional, es esa zona que se encarga de regular las emociones y de modular el modo en que expresamos, porque no es, yo muchas veces no sé si les ha pasado que están hablando y, ay, pero no me hables mal. No, si no estoy enojada, pero tú subiste el tono de voz porque lo cargaste con una emocionalidad que sonó más fuerte o estás agitado, que cambia el cómo digo las cosas, ¿no? Cambió todo el significado de lo que dije. Esto es lo que llamamos también el inconsciente biológico, porque se refiere a los procesos automáticos y fuera de la conciencia que regulan estas funciones corporales, esta homeostasis que decíamos recién, que es la regulación de todos los sistemas. Esto incluye funciones vitales como la digestión, la respiración, ¿cuál otro? El ritmo cardíaco, el circulatorio, el inmunológico, ¿no? Entonces, acá tenemos el sistema límbico. Y ahora vamos a ver el neocórtex. El neocórtex también, recuerden que todo esto no es como tac, tac, con límites muy marcados, estos se van entrelazando un cerebro con el otro, ¿no? Que en definitiva es un cerebro, pero dividido en 3 partes. Este es el cerebro, el neocórtex, el cerebro humano, que le llaman el cerebro racional también. Esta parte de nuestro cerebro se encarga del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones. Acá está la lógica, la razón. Por eso se llama el cerebro racional, ¿no? Aquí es donde se hablaba hace muchos años, ya no tanto de la materia gris. Sin embargo, el neocórtex está formado por muchas otras estructuras encefálicas, el hemisferio derecho y el izquierdo también, toma de los dos. Esas son sus funciones del neocórtex.
MacLean dice que el ser humano es el único organismo que tiene completo desarrollo en esta zona del cerebro, en el neocórtex. Porque ahí están las capacidades intelectuales, la lógica, la toma de decisiones racionales, esto que hablábamos que los Vedas llaman inteligencia, buddhi, o la capacidad de discernir. Eso es lo que nos diferencia, porque ahí también se forma el lenguaje, la comunicación con los otros, la empatía. Esto es lo que llamamos cerebro consciente, y se refiere a la capacidad que tenemos de percibir, de pensar, de actuar con conocimiento, ¿no? Ahí hay procesos mentales con el entorno que nos rodea. Ahí está la intuición también, ojo. Ahí podemos planificar. Ahí es donde trabajamos las autorregulaciones, ahí resolvemos problemas también. La memoria, ¿no? La lectoescritura. Bueno, la conciencia, ¿cómo se mueve? Así. Esto lo vimos recién, ¿no? Veo un hecho, surge un juicio, un pensamiento. ¿Desde dónde? Desde ya tengo que escapar o tengo que solucionar algo, dependiendo de la situación. Por eso es importante separar bien los hechos del juicio, ¿no? Ahora, toda esta conciencia nos permite reflexionar sobre las acciones y las emociones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se lleva a cabo esta coherencia, ¿no? Para poder reflexionar sobre la acción y las emociones, para poder lograr esos objetivos, para poder mantener esas relaciones, para poder solidificar esos afectos. Bueno, la coherencia entre el cerebro consciente, el inconsciente biológico y lo instinto innato es fundamental para un funcionamiento equilibrado, para esta homeostasis. ¿Cómo funciona esto que acabamos de ver? Hay un hecho, surge el pensamiento, el juicio, la emoción, la acción, de esta manera, que parece un circuito tan rápido, tiene mucha interacción a nivel cerebral y a nivel de cuerpo, de químico. El filtro reticular filtra la información que dejamos entrar al cerebro, ¿no? Los sentidos meten. El filtro reticular es el reticular ascendente, que también se le conoce como SARA, que es, veo un auto rojo y después, o quiero un auto rojo, estoy pensando en es como el algoritmo del mundo. La amígdala toman esa información, es el filtro emocional, y decide dónde va a ir esta información que ya nos llegó filtrada del sistema reticular, ya funcionó ese algoritmo universal. La corteza frontal produce un aprendizaje de orden superior, y luego el tronco cerebral reacciona cuando hay hiperactividad de la amígdala. Ahí surge el miedo. En la amígdala el miedo nos hace pararnos, detenernos, paralizarnos, escapar o pelear. Ahí está la amígdala, es como una almendra, una avellana, siempre se describe así. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Pero se los quise traer de vuelta para que vayan entrelazando la información de los módulos anteriores con los siguientes. Tenemos arriba lo que se ve a simple vista son los resultados, ¿no? Eso que está a la vista de todos. Ahí está nuestro comportamiento, esta parte que es fácil de ver por los otros. Ahí yo actúo, es la parte consciente, es lo que ves de mi ser, que es solo un 5% de tu ser, porque todo lo de abajo son las acciones, las emociones, los pensamientos, es la parte subconsciente y la parte inconsciente. Tenemos arriba el consciente biológico,
El subconsciente es el inconsciente biológico y el inconsciente es el innato, el instintivo, ¿sí? Tenemos las emociones en el inconsciente, los pensamientos en el inconsciente, las creencias en el inconsciente. En el subconsciente biológico, que es donde se toman las decisiones, que pasan muy por el cuerpo, están las acciones. Así que esto es muy importante y no lo tenemos que olvidar. El 95% es inconsciente y solo el 5%, y algunos hablan de un 3% y un 97%, es consciente. La mente subconsciente es el almacén de nuestras actitudes. También es el almacén de nuestros valores, de nuestras creencias. Pienso, siento y existo, ¿se acuerdan? Tenemos que ampliar la idea original de Descartes al incluir la dimensión emocional, que ahora lo está demostrando científicamente este señor Paul MacLeod. Esta adaptación se reconoce ya a nivel científico. ¿Se veía antes a nivel filosófico? Sí, ya se sabía de esto. Esta adaptación reconoce que no somos seres, no solo somos seres vivos, sino que somos pensantes, sino que también experimentamos emociones, sentimientos y que podemos adaptarnos a ese cambio. Les traje un resumen entonces, para que nos quede bien claro. Tenemos el cerebro reptiliano, por un lado, que está ahí en el tronco cerebral, que es la parte más primitiva, esta parte que inconsciente. Llego, ¡pah!, lo tiro. No lo pensé. ¿Cuántas veces? Ay, no lo pensé, lo dije. Lo escucho, lo digo. Mis sentidos toman información, llega a esta parte del cerebro. Ahí están los instintos, ahí están muchos de los juicios que tenemos. Realizamos respuestas emocionales, automáticas, ante estímulos externos. Está siempre sobreactivado, nos hace ser más agresivos también, o nos ponen víctimas. Siempre la culpa la tiene el otro, el gobierno, mi vecino, mi pareja, pero nos cuesta mucho responsabilizarnos. Ahí se activa la lucha, la huida o me paralizo. Después está el sistema límbico. En el sistema límbico siempre estamos en el presente, ¿no? Es la sede de las emociones, regula el sistema emocional, alberga nuestro niño interior, las heridas, también las alegrías. Está sobreactivado igual que el reptiliano, o sea que no necesitan de toda nuestra atención para que funcione. Pueden hacernos sentir mal sin que sepamos por qué y para qué, y nos puede incapacitar este sentir mal. El miedo se guarda ahí, y el miedo se para en la culpa. O sea, el ego se para en la culpa y el miedo. Y entonces el ego está en esta zona. Vieron que tiene que ver con la Ayurveda, lo tenía muy claro, los Vedas, ya lo tenían muy claro. Luego tenemos la parte más periférica, que es el neocórtex, más frontal, que se dice que esto es enteramente humano, ¿no? Aquí están todas las actividades cognitivas, todas las actividades complejas. Aquí se regula el funcionamiento de todo el cerebro. Alberga al adulto que somos, porque ahí ya empezamos a hacernos responsables, mientras que en el cerebro reptiliano éramos víctimas, y en el sistema límbico ahí estamos entre que sí que no. Ya en el neocórtex nos hacemos responsables, tenemos la habilidad de responder, ¿no? Está sobreactivado, nos vuelve más racionales, eso quiere decir que también nos vuelve más fríos, más calculadores, más pensantes, más lentos. Recuerdan que el cerebro reptiliano va más rápido, el sistema límbico ahí medio, y el neocórtex es mucho más lento.
¿Podemos trabajarlo? Sí. ¿Cómo? Enfocándonos en el presente, rodeándonos de personas positivas, haciendo favores sin importar a quién. ¿Cómo regulamos el reptiliano? Descansando, haciendo ejercicio, escuchando música, ¿no? Tratando de subirnos el ánimo. ¿Cómo trabajamos las emociones? Meditando, agradeciendo, utilizando palabras constructivas y comiendo sano. Cuando hablamos acá de comer sano, recuerden que en los Vedas habla de que no solo nos alimentamos por lo que entra por la boca, sino también por lo que entra por los ojos, por el tacto, por los oídos. Los sentidos son los que entran información y dan información al mundo. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Volvemos, para poder tener autorrealización. Para esto conseguimos autoconocimiento, porque nos aprendemos a conocer. Mejora el autoconcepto nuestro, porque estamos trabajando para nosotros y en nuestra imagen. Empezamos a tener autovaloración, a sentir que valemos, porque ya sabemos dónde estamos, para qué estoy ahí. No porque me toca, porque nací acá, pero ¿para qué? ¿Qué estoy consiguiendo de esto? Tengo autoaceptación, aprecio al otro porque me aprecio a mí. Autorrespeto por mí mismo y autoestima. O sea, autorrespeto es que me lo preguntaban el otro día, autorrespeto es que me permito sentir. Me permito estar hacerme responsable y decir, no, hoy prefiero estar sola. Entonces termino teniendo una buena respuesta al mundo, porque no me voy a pelear con nadie, porque yo avisé, me alejé, luego se me pasa, vuelvo a interactuar con el mundo. Y así consigo autoestima, porque los demás me van a valorar, yo me valoro y me comunico con lo divino. ¿Para qué hago todo esto? Para conseguir esta paz. Esta paz, ¿dónde la consigo? Recuerden, se los puse, el lóbulo prefrontal, que ahí está el neocórtex, donde logramos escuchar, reflexionar, encontrar soluciones, volvernos más empáticos. ¿Qué tenemos que cultivar? La paz. ¿Dónde la cultivamos? Ahí adentro, porque si yo cultivo paz ahí, voy a sembrar paz. Voy a sembrar paz ahí, voy a cosechar paz. Y eso es este módulo. Espero que les haya quedado muy claro. Lean, por favor, los que les mandé. Pongan esta grabación cuantas veces lo necesiten. Nos estamos viendo pronto. Si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat. Los abrazo, los quiero, agradecida de que sigan acá en esta hermosa formación. Nos vemos pronto. Espero que tengan mucha facilidad de incorporar este conocimiento, que es fascinante. Sobre todo cuando vamos viendo que en los Vedas ya estaba escrito, ya estaba dicho, ¿no? Solo que la ciencia está trabajando para confirmar lo que ya está escrito. No hay nada nuevo bajo el sol. Nos vemos prontito.